Hola, bienvenidos a un capítulo más del podcast La Morralla. Finanzas entre amigos. Y bueno, el día de hoy pues ya habíamos tenido un momento de sin capítulos. Esta va a ser la nueva temporada. Vacaciones. Sí, Vacaciones. Planeando un poco y qué mejor que empezar con un nuevo capítulo en donde vamos a hablar sobre un poco de la migración, sobre todo de lo que se está dando de México hacia Canadá en estos años que ha incrementado bastante. Y realmente, ¿cómo podríamos traducir o, bueno, cómo se define lo que es la migración? Pues podría decirse que es el desplazamiento de una población o de personas de un lugar a otro en donde cambian también su residencia. Entonces, bueno, no sé si tú, César, anteriormente hayas pensado en Has migrar. migrado. Has migrado, pues de compañía de internet, ¿no? Posiblemente. Pero no sé si hayas viajado a Canadá, te hayas tenido ese interés o tengas conocidos que hayan viajado. Lo más lejos que he llegado es a los mochis, o sea, Muy bueno, está lejos, ¿no? Lo más al norte que he ido. Pero pues está bien. Ajá. No, mira, algo, Para eso. algo que me llama mucho la atención y que te lo estaba hablando el otro día contigo es que viendo un TikTok. Muy de moda, por cierto. Ajá, muy de jóvenes. había chicas y chicos que decían, tengo dos carreras, ¿no? Y estoy limpiando baños en Canadá. O tengo maestría y estoy trabajando de albañil en Canadá. Y nos llamó mucho la atención esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que personas profesionistas, por la falta de oportunidades que existen en el país, emigran y se dedican a otra cosa completamente diferente a lo que estudiaron en otro país. Sí. Uh-huh. Y ya nos pusimos a investigar un poco más y hay la principal razón pues, es la económica, el buscar un mejor medio para mejores condiciones de vida. Es que depende, porque a lo que estaba viendo es que también va como por ciclos, ¿no? Por ciclos, y yo dije siglos. Uh-huh. Por ciclos, porque por ejemplo, yo primero pensaba, o bueno, normalmente se piensa que se va por trabajo. Y sí, efectivamente se da por trabajo, y esta INEGI tiene ciertas estadísticas, y por ejemplo, en ciertos momentos, los entrevistados o las personas que mayormente viajan, es precisamente eso, como decimos, por trabajo. Pero hasta cierto punto, ese se intercambia por el segundo lugar, que es por reunirse con su familia. Entonces, a la hora de investigar, me estuve dando cuenta que muchas veces en esos ciclos, pues se va gente a trabajar, se está cierto periodo allá, ya sea en Estados Unidos o en Canadá, y en ese periodo, ya que se establecieron, buscan la manera de llevar a su familia de México hacia Canadá. Entonces está como que estos ciclos. O sea, digamos que uno es como que el peregrino, ¿no? El pionero. El pionero, el peregrino, pues como decimos muchas veces, por oportunidades de trabajo, Uh-huh. porque también buscando las principales razones por las que una persona migra, ya sea son por buscar una mejor fuente de trabajo, oportunidades de trabajo. Pero es que estás hablando de lo mismo, o sea, alguien viaja primero para llegar a establecerse y digamos que la segunda oleada es porque es familia de esa primera persona que llegó. Sí, pero esto va un poco más también es que también tenemos que analizar un poco de lo que son las edades de las personas a las que viajan, y es aquí cuando te cuadran. Ajá. Aquí un poco para que, lo primero que dices, primero los que viajan son para buscar mejores oportunidades de trabajo, segundo Ajá. lugar, personas para reunirse con las personas, o bueno, reunirse con sus familiares. Y aquí podemos ver un poco de lo que son de las edades de las personas que emigran. Normalmente lo que son entre los 18 a 29 años son las personas o el índice o el promedio entre las personas más migran hacia otros Pero estados. es que es el rango de edad de las personas económicamente activas. Exactamente, eso es a lo que voy. Ajá. Posteriormente, el segundo lugar es de 30 a 44 años. También muchas veces ya buscan a lo que son a los familiares. Y por tercer lugar siguen las personas de, por así decirlo, recién nacidos hasta 17 años, que son entre 30 a 44 años y 0 a 17 años, son como que el segundo y tercer lugar, pero más muy de la mano, que son de las personas que más migran. Entonces, cuando estas personas llevan a sus familiares a otros lugares para vivir. Okay. Entonces se me hizo bastante interesante porque pues primero pues uno no lo visualiza a la hora de viajar o de ver estas situaciones que están pasando, que no solamente están buscando una mejor, ¿cómo decirlo? Calidad de vida para ellos, sino para sus familias. Que muchas veces nos quedamos de que, por ejemplo, en Estados Unidos mandan las famosas remesas. Ajá. Pero también muchas de esas personas, y sobre todo en Canadá, buscan que sus familias se vayan con ellos. Aunque también tenemos que ver otro tipo de cosas porque, por ejemplo, es muy diferente viajar a Canadá o bueno, migrar a Canadá que migrar a Estados Unidos. Sobre todo que en Estados Unidos es más peligroso, que incluso ahorita hubo ¿cómo decirlo? Bueno, para empezar, tú puedes ir como turista sin necesidad de una visa. A Canadá. Sí. A Estados Unidos sin necesitas la visa. Y por eso es la parte sencilla, ¿no? Y ahora es
muy complicado por toda la controversia política que existe en estos momentos sobre el gobierno de Estados Unidos hacia los inmigrantes. Pero sí había una parte de visado que tenías que hacer, ¿no? Incluso como turista, porque ya ves que, por ejemplo, una de las formas para viajar a Canadá, de las formas legales, desde 1975, por ejemplo, se instaló el programa, por ejemplo, de agrícolas, o llevar mano de obra agrícola. Ya ves que es la que todos sabemos, en el que, por ejemplo, vienen, o bueno, hay ciertos sistemas que contratan personas del campo para ir a trabajar el campo en Canadá, pero no se van de manera permanente, se van por ciertos periodos, ya sea, por ejemplo, no sé, 4, 5, 6 meses, están un tiempo trabajando allá, les dan comida, les dan lugar para vivir, les dan un sueldo, y posteriormente vuelven a regresar a México. Y es que esa es una de las razones por las cuales muchas personas están yendo para allá. Hay ciertos programas que implementa el gobierno canadiense que, aparte de estos agrícolas, quieren poblar la zona rural porque es un país demasiado grande y sí, no es tan poblado. Entonces, lo que quieren ellos es llevar gente de muchas partes del mundo para que trabajen ahí y empiecen a poblar y desarrollen más esas comunidades rurales que tienen. Entonces es otra de las razones por las cuales se está volviendo tan popular irse a Canadá, porque tú y yo conocemos gente así que desde años y que o ya se fueron o están planeando irse para allá. Exactamente, precisamente por la falta de posibilidades aquí en México. Y es que, por ejemplo, estábamos checando unos datos hace un rato y el salario promedio en México es de 5,600 pesos mensual. Eso equivale al año a unos 67,000 pesos, más o menos. Y en Canadá, al año una persona inmigrante en promedio gana $22,000 canadienses. Ya convertido a pesos, al año son 292,000 pesos. Sí, que era, bueno, estaba viendo también, no sé si... Estaba 13, 14 si, pesos. si no checamos de la misma fuente, que en promedio las primeras veces que se van las personas en promedio ganan entre, ¿qué era? 22,000 al año. 22,200. Pero, por ejemplo, si son personas ya recurrentes... Sí, o sea, pueden... digamos, hasta el promedio del primer año. Y puede llegar a incrementarse más si ya es una persona, por así decirlo, recurrente y de confianza. Sí, pero, digamos, aquí alguien que gane 6,000 pesos al mes, tiene 6,000 pesos y mensual, el equivalente en pesos, 24,000, ¿qué vas a preferir? Quedarme en mi país. Obviamente no, o sea, todos por diferentes cuestiones se van para allá. O sea, si estás trabajando allá y si te están pagando mejor, obviamente te vas a ir, incluso aunque sea de lo que no estás estudiando. Bueno, en este caso fueron de personas que supone que a la hora de checar el currículum que te piden para estos programas, por ejemplo, agrícolas, es de que tengas experiencia en el campo, incluso por ejemplo 1 año, 2 años demostrables, ya sea que estuviste en una granja o en algún momento. Que es otra razón, ¿no? Mucha gente se va pensando que va a conseguir trabajo muy rápido y no, necesita el permiso de trabajo y debe coincidir, como lo que tú mencionas, que sea el perfil adecuado para el trabajo que están solicitando ya, ¿no? Claro que sí, porque o sea, va a depender mucho del trabajo, porque en unos incluso te piden cierto nivel de inglés. Obviamente para irse de manera legal, con un permiso de trabajo, porque realmente que es lo idóneo, ¿no? Que es lo idóneo, o sea, pero realmente muchas veces también, o hasta cierto punto puede llegar a ser difícil conseguir el cierto permiso, y muchos optan por irse como turistas. Irse como turistas, entre comillas, pasar los filtros de migración y conseguir empleo y trabajar temporalmente como turistas. Todo esto con el riesgo de que de que no te lleguen a descubrir y de te lleguen a deportar. O que en esos 3 meses no consigas trabajo, porque va a ser complicado sin el permiso. También, y obviamente se complica más si no tienes cierto conocimiento del idioma. O sea, porque a lo que se ha visto, o bueno, también se ha visto ya sea con conocidos, o también hasta videos de YouTube que apuntan de personas viviendo allá. Que aparte no es solo el inglés, o sea, hay unos que piden inglés y otros que, o regiones del país que solamente hablan francés. Entonces no es solo un idioma, porque a lo mejor la mayoría de la población en México tiene ciertas nociones del inglés, pero ¿qué onda con tu francés? ¿Cómo anda tu francés? No lo sé. Dice Parlez-vous francés, no. Sacré-vous. No hay don. No, tu Spanish francés, no. Entonces te piden, o sea, obviamente si tienes ese acceso a tener el idioma, pues es mucho más fácil que llegues a conseguir empleo allá. Pero muchas veces las personas también no tienen el acceso a ese idioma, entonces les va a complicar un poco más, pero también hay cierta comunidad latina que les puede echar la mano. Somos muy solidarios. Sí, que solamente, no solamente hay mexicanos, también hay colombianos, hay venezolanos, hay de todas diversas partes de Latinoamérica que emigran, ya sea a Estados Unidos, y de Estados Unidos se pasan a Canadá.
Pero pues al final de cuentas, ¿a qué crees que se vea todo esto y a cómo ves al futuro este tipo de cosas que de la migración? Porque también se está hablando un poco, o bueno, han salido ciertas noticias que ya no es lo mismo migrar a Canadá como en otros años, y otros dicen que sí, que simplemente es cambiarse de ciudad porque como en todo, al haber, por ejemplo, una mayor demanda o al ver más personas que quieren vivir en ciertas ciudades por el empleo, también el tipo de la renta se va encareciendo. Yo lo veo como, a mí alguien me comentó, un amigo mío, Iván, le mando un saludo, me dijo que esta parte es una llamada de petate, que es como los primeros que se fueron a Estados Unidos, que les fue muy bien, porque empezaron a picar piedra, porque empezaron A trabajar. había una gran demanda, ¿no? De mano de obra en ese momento, y los que llegaron en el momento temprano les fue bastante bien. Sí. Pero se saturó. Como se va corriendo la voz, se va saturando y ahora se hace un cuello de botella donde cada vez, como mencionaste, se hacen más complicados o son mayores los requisitos para irse a trabajar allá. Entonces, poco a poco, creo yo que se va saturando. Estamos como en el auge, ¿no? Pero, De esta migración. Lo que me llama, sí me llama muchísimo la atención y se me hace muy, muy, muy triste, es que los profesionistas en México, que no dudo que sean muy capaces en las áreas que hayan desarrollado académicamente, se vayan para allá a trabajar en otras cosas de los que no estudiaron, cuando podrían desarrollar sus habilidades aquí en México. Desgraciadamente, por X o por Y situaciones, no tienen esa oportunidad. Y como alguien decía, a todo te acostumbras menos a comer. pues sí. Pero es que ahora sí, por ejemplo, y la migración está en todos los niveles, no solamente de migrar al extranjero. Por ejemplo, se puede ver aquí mismo en México, ya sea de, por ejemplo, ciudades como Veracruz, Jalapa, que ahí es una zona donde tiene muchas universidades, pero realmente, por ejemplo, hay ingenierías, pero hay poca industria. Entonces, la mayoría de estos estudiantes, para que puedan tener una oportunidad laboral en su campo, tendrían que emigrar a otro tipo de ciudad, ya sea las ciudades fronterizas o ciudades como Querétaro, incluso Toluca, y en otro tipo de carreras incluso migrar a Ciudad de México. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay mucha migración a esos estados? También empieza a encarecerse lo que es la renta. Al encarecerse la renta, pues muchas veces ya no podría ser tan factible que tú te fueras solo a rentar un departamento. Entonces se aplica lo que hemos hablado antes de los roomies. ¿Qué es lo que me comentaba mi amigo? Dice, es que yo vivía bueno, otro chico se llama Juan Carlos, me decía, yo vivía en Denver, en un departamento con 6 personas, para que nos diera o sea, el sueldo que teníamos. Ahora, va a depender de ti si estás dispuesto, es que otra cosa, ¿no? O sea, dicen, es que es primer mundo y esta cosa, bueno, como mencionabas, se están encareciendo las rentas de las viviendas. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar tu privacidad o tu espacio? Exacto, y por ejemplo, obviamente a pesar de ser primer mundo, también hay ciertos problemas que se van a vivir allá. Sí. Como este caso de las rentas, y en o sea, en muchos casos lo que recomiendan es irse a otros estados dentro de Canadá, en donde la renta es menor y también se está solicitando lo que son mano de obra para trabajar, pero que también pasa que muchas veces porque está en la ciudad, pues bueno, también es ahí donde ya se tiene el trabajo establecido, pues la otra opción es conseguir personas para rentar un departamento. Que te lo pinta muy bonito. Y otra cosa que no habíamos comentado es que se está dando mucho sobre estafas para que te vayas a trabajar allá. Cuando hay ciertas oportunidades laborales en cualquier otra parte o que ven que está de moda algo como en este caso ir a trabajar allá, siempre hay personas que pues tratan de aprovecharse de situaciones de personas vulnerables que buscan una oportunidad para salir adelante. Y en este caso está muy de moda que por Telegram, que por WhatsApp, que por grupos de Facebook, les ponen una serie de requisitos. Y me parece que el promedio son como, nosotros hacemos todos tus trámites para que tú puedas llegar a Canadá ya con trabajo, lugar, hospedaje, todo. Pero nos tienes que dar $100 como anticipo y ya te agendamos todo y tú no te preocupes y no hay nada. Sí, y es que se da mucho y eso quizás podría ser el menor de los problemas que te lleguen a estafar dinero, porque también se ha dado casos, me acuerdo hace bastantes años o quizás no tantos, de los casos de que según se iban con empresas y sí, efectivamente se iban a Canadá, pero trabajaban de maneras prácticamente esclavizantes y es en el salario que les habían prometido y no de la forma tan legal como por ejemplo si te metes a páginas de gobierno. Entonces pasa mucho de eso y también se puede dar lo de la trata de blancas. Hay infinidad de cosas que te pueden pasar. Infinidad de cosas. ¿Tú prefieres dónde ser stripper, aquí en Jalapa o en Quebec? En ninguno. Pero, por ejemplo, pues lamentablemente es lo que pasa y, por ejemplo, muchas veces se busca, pues,
tratar de los derechos humanos de esas personas migrantes. Obviamente, que aquí en Estados Unidos, yo soy de Estados Unidos, Canadá, México, también México tiene problemas con la migración. Yo soy de la idea que nadie migra porque quiere. ¿Cómo? Migras por la necesidad. Porque hay algo, porque no tienes oportunidad de empleo, porque algo ya se está volviendo muy común en México. En tu localidad hay demasiada violencia. También la violencia puede ser, pero sí hay personas que migran porque quieren. O sea, también tienen el recurso económico porque también una de las razones de la migración es una oferta de empleo allá. Es muy diferente a buscar empleo. Pero ¿qué te gustaría más? O sea, sí, obviamente, claro. O sea, no es como que vaya a ser la mayoría que se va por gusto. Pero sí es un porcentaje. O sea, no lo tienes que... Bueno, también hay gente que es muy aventurera y va y... también, una cosa también es... Yo quiero irme para allá, yo quiero conocer y... Puedes irte como turista y realmente te gustó ahí y dices, no, pues quiero trabajar aquí, me gustan los paisajes, me gusta el pinche frío. Te enamoras de él. Al comentarios que me han dicho conocidos que tengo allá, son las pinches heladas, menos 20 y tantos grados, menos... Sí, y es que también depende mucho la renta del lugar, dependiendo del tipo de calentador que tenga la casa o el departamento. Ajá, aguanta. Que uno era de gas, otro era eléctrico, si no mal recuerdo, y había otro que no me acuerdo, que era como de un tipo aceite. Pero no ahí sí no estoy muy seguro porque realmente no. Nunca he estado con uno de esos tipos de artefactos. Lo que te quería comentar es que esta persona tiene su carrera y está trabajando ya en el área de la construcción, pero en el periodo invernal siguen trabajando. Y comentaba que están trabajando al aire libre y en cierto punto se le congelaron las pestañas. Ah, sí. O sea, no es también como que... Pues que también, por ejemplo, un clima muy bonito, ¿no? O sea, tuve, por ejemplo, maravilloso. Tíos familiares que trabajan en Estados Unidos, también pues allá caía bastante nieve, posiblemente no tanto frío como en Canadá, pero dicen, no, pues, o sea, sí hace frío, pero también te acostumbras, no es como acá, por ejemplo, en Jalapa, pues tienes tu ropa, pero allá tienes su ropa especializada, la ropa térmica. Ajá. Entonces te la pones y realmente no pasas tanto frío. Y estás calientito. Estás calientito. Obviamente hay ciudades en donde sí el frío es bastante extremo y realmente para poder, por ejemplo, estar en tu casa, para poder dormir, necesitas estos calentadores. Pero bueno. Salir así a la ley libre. O sea, todo tiene sus ventajas y desventajas y cosas que te tienes que acostumbrar. O sea, es algo que no es tan fácil y que la gente se lo pinta muy bonito. No, más que está bien chingón, eso toda madre, hay muchas oportunidades. Puede que sí, pues pero sí. No va a ser tan sencillo como lo pintan. Sí, no es como que vayas a llegar, vente, mijo, acá hay trabajo. Pero bueno, César, pues realmente de mi parte, un poco para concluir, sería que pues migren. Pues ahora sí que hay oportunidades para migrar. Si lo que quieren es migrar a Canadá, pues adelante. Pues huyan del país. No se escuchó eso, pero bueno. No, nadie se queda a ver hasta esta parte del video. ¿O sí? Mi mamá sí. Hola, señora. Pero bueno, ya mejor ya no digo nada. Por mi parte sería todo. No sé si quieres agregar algo más para concluir. No, te veo tu idea, o sea. Ya se me fue por tus pendejadas. Pues mira, a mí lo que... Vuelvo a lo mismo. Otros datos del OCDE. En México se generan 10 profesionistas. De esos 10, solo 5 trabajan en su área, en su ramo. 4 en algo informal. Y 1 está desempleado, ¿no? Entonces, ojalá y podamos generar más oportunidades laborales en el campo del cual se están egresando los chicos y sacar el país adelante y evitar esa fuga de cerebros, fuga de talento a otros países. Sí, que posiblemente sea bastante interesante analizar qué es lo que está pasando con las profesiones. Posiblemente se está habiendo, ¿cómo decirlo? Están egresando más personas en ciertos campos y hay menos trabajo que de los egresados que están buscando ese empleo. Sería cuestión de analizarlo y también las tecnologías están cambiando muchas cosas. Y otra cosa, si ya están allá, si su meta, su deseo es irse para allá porque les gusta el país, porque quieren conocer, porque quieren superarse, lo que quieran, está bien. Solamente desearles la mejor de las suertes, todo trabajo es digno y esperemos que no les cueste demasiado y que salgan adelante. O sea, hay que buscar la forma de cómo todos pues cumplir las metas que tenemos. Pues eso sería, bueno, por mi parte sería todo.
Me gustaría que, por ejemplo, si están viendo las personas que están en Canadá, han migrado, han ido de turistas, nos dejaran acá sus comentarios cómo fue su experiencia. Sí, sí, estamos pendejos nosotros también. Ajá, también algo que nos puedan aportar, por ejemplo, si están viviendo allá, también me gustaría saber cómo han visto el cambio de los precios de la renta en su localidad donde están, o si han tenido que mudarse a otros lados o tener que compartir con sus roomies, cuéntenos su experiencia y pues más que encantado respondemos, ahora sí respondemos. ¿Cómo es ¿Qué? Ajá, su experiencia, ¿no? O sea, Ahora sí la experiencia. pues, puede ser muy diferente, ¿no? O sea, Pues sí, es muy diferente, por ejemplo, clima, estar acá costumbres. a que te cuenten y estarlo nosotros platicando a, por ejemplo, otras personas que están viviendo allá y están al día a día allá. Es muy diferente lo que te van a contar y la forma en la que se van a expresar. Gracias. Y te pueden decir, ¿sabes qué? Mira, yo sí hice acá para viajar, hice esto no me funcionó, esto sí. Y estoy conociendo ciertas personas que viven también acá como migrantes. Será bastante interesante. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Por el mío también. Mi nombre es Aldo Bonfil. Yo soy César Huerta, cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego.